Miren, yo le pido a mi contertulio hoy, sustituyendo yo a Ramón Tejeda Reid, el anfitrión de Ramón Tejada Holguín, que me permita, Ramón, reiterar nuestra solidaridad y nuestro reconocimiento y admiración eterna a doña Mercedes Sabater, viuda Macarrulla. Sí. Profesora universitaria de física durante muchos años, pero profesora por encima de cualquier otra condición, que durante muchos años laboró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nombrada profesora meritísima, merecedora como el que más y la que más de este honor, esta categoría, y quien dirigió durante muchos años la Oficina de Planificación Universitaria. Sí. Y cuando se buscará en la historia ese proceso de diseño, de elaboración de los presupuestos universitarios, que responde a momentos posteriores a los de la lucha misma por el $500,000, en donde ni la metodología ni la formulación respondía precisamente a una cosa del todo afinada. Doña Mercedes fue una diseñadora de la visión de planificación que tienen que tener las instituciones tipo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por muchas razones en algún momento fue una de las instituciones más complejas del aparato estatal dominicano. Y de cierta manera sigue siendo, ¿no? Y de cierta manera sigue siendo. De hecho, ella hizo una propuesta una vez, junto con un equipo, que era una propuesta de modernización y radical de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene su punto de partida en el informe Richardson. Exactamente, en el informe de Richardson. Que recuerdo fue todo una gran discusión con eso, inclusive tuvo acusaciones de querer destruir la esencia de la UAS y todo eso. Pero viéndolo, eso fue en los 80, yo apenas, no recuerdo si había entrado todavía a la universidad. No creo que no había entrado a la universidad, pero como tenía ya cierta inquietud, me enteré de este asunto. Lo que quiero decir es que la historia parece que le dio la razón. Sí, claro. Porque a pesar de que aquello no se logró hacer, se hizo algunas cosas mediatizadas, etcétera, etcétera, pero los resultados de lo que es la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de que no se tomaran las medidas en aquel momento, y que no se prestara atención a esa necesidad, ahí tenemos una universidad que ya no es ni sombra de lo que era. No, pero ella, y hay que decirlo, estuvo también en ese núcleo del movimiento renovador. Sí, sí. Y desde entonces, pues ella fue haciendo una carrera universitaria. Doña Mechi, a quien recuerdo con mucho cariño, doña Mechi será enterrada en el día de hoy en Puerta del Cielo a las 11 de la mañana y sus restos están siendo pues velados en la funeraria Blandino. Paz a sus restos y reconocimiento a los aportes que esta inmigrante, y aquí tomo el tema también, doña Mechi es una de esas personas que inmigraron, que llegaron al país huyendo, si se quiere, o como resultado de la expulsión de muchos que se produjo a consecuencia de la Guerra Civil Española del 37. Y ella fue una de esas exquisitas personas que llegaron al país y vaya que le aportaron. Y vaya si a usted se le puede ocurrir que doña Mechi, que no dejó su forma española de hablar, merece o mereció su condición de una gran ciudadana dominicana. A ella y a Ramón, pues, quiero que, como siempre, el Café Santo Domingo pues nos permita dar inicio a esta conversación acostumbrada. Kenia. Buenos días. Ella dice que son los pereyó que le hacen llegar a ustedes, nuestros invitados, los buenos deseos y este brindis de este
uno de nuestros patrocinadores. Ramón, el tema migratorio, no por Chepa lo trate, está en la agenda de todas las revistas comerciales del país, del día de hoy. Y viniendo de un sociólogo, es importante la opinión, porque recuerdo, entre otras cosas, que uno de los últimos trabajos de uno de mis afectos también, por cierto, fallecido, no hace tanto tiempo, Frank Baez Evers, profesor suyo y de tantos universitarios, y un profesional de extremada ética, fue el responsable de uno de los estudios más recientes sobre censo, digamos, un censo sobre la población, que no haitiana, sino sobre la población inmigrante, en condición de legalidad o no. Exacto. Y que sustentó una parte de lo que es hoy, son hoy las políticas inmigratorias y migratorias. Y yo quisiera que de alguna manera partiéramos de ahí, porque de repente parece que nos enteramos de que estamos invadidos, como he dicho, o se nos supone un pueblo invadido pacíficamente, y la realidad, ¿cuál es en términos reales? Mira, vamos a comenzar por el tema de la frontera. ¿Tú te imaginas la frontera de Estados Unidos y México, que es una frontera bastante grande, pero además estamos hablando de un país desarrollado, Estados Unidos, que no habría que hablar de todas las cosas que dice Donald Trump, etcétera, etcétera, y nunca han podido tener un control absoluto de sus fronteras, por diversas razones. Es decir, las fronteras en todo el mundo son sumamente difíciles de manejar y de controlar. Tú puedes tener mejores controles, regulaciones, etcétera, pero tú no puedes impedir el paso de gente por frontera. No lo hicieron los chinos con la muralla. Bueno, construyeron una muralla y al final ahí están los chinos y no evitaron las hordas bárbaras ni ninguna de esas. Pero claro, hay una cosa que hay que tener claro. Todo país tiene derecho, y le asiste, de tener su propia política migratoria y de establecer las condiciones en que se dan los pasos por la frontera. Yo siempre digo que cuando uno va a hacer un análisis de una situación de esta naturaleza, siempre hay que ver el antes y el después, o el antes y el ahora. Mira, la frontera antes era un caos terrible, y era, bueno, un asunto de que por ahí entraba y salía lo que fuera con tal de un dinerito. Yo no te voy a decir que no se puedan encontrar algunas situaciones en específica, una o dos situaciones que puedan rozar con la legalidad. Ahora, yo te garantizo que actualmente la frontera está más controlada que nunca en República Dominicana, que nunca. Hay utilización de drones, tienen 4-wheel, hay una mayor cantidad de... Varios organismos. Un organismo especializado para eso, CEFRON, que se creó específicamente para hacer eso. Pero además, lo que sí se ha visto es que, miren, en la época de las redes sociales y de las noticias no comprobadas, la por verdad, uno tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el otro día vi una gente pasando por un motor por un lugar, pero si tú te pones a analizar el video, ahí no hay certeza de que eso era ni la frontera, podía ser cualquier pueblo, podía ser un pueblo cercano, pero además de eso, ahí no había certeza de cuál era la nacionalidad de quienes venían en esos motores, porque en la zona fronteriza el fenotipo dominicano y haitiano es muy parecido. No hay, a menos que tú no tengas una garantía, déjeme su cédula, déjeme ver, para usted saber de qué nacionalidad. Entonces, hay que alertar sobre ese tipo de manipulación que se están realizando. La frontera en República Dominicana está más cuidada que nunca. Además, muchas veces, ¿tú sabes lo que ocurre? Tú sabes que aquí hay unos mercados binacionales que se hacen entre Haití y República Dominicana. Entonces, los mercados binacionales, cuando se van a abrir los mercados, porque las fronteras están cerradas con unas puertas, en ese caso hay unas vallas, cuando se van a abrir los mercados, están aglomerados siempre
ambas nacionalidades, porque es un espacio como de nadie donde están. No sé si tú has ido, por ejemplo, al mercado de Dajabón. Claro. Cuando abren esas puertas, entran en masa hacia el mercado, o a comprar o a vender. Entonces, si tú haces una foto ahí, tú dices, pero mira, están entrando en masa, pero en realidad están entrando al mercado binacional. Entonces, hay que tener tener una cierta perspicacia sobre esto. Hay que tratar de analizar mejor las cosas antes de hacer esto. Lo primero entonces es que la frontera en República Dominicana, como bien dice Paulino Sen en el día de hoy, está realmente controlada. Pero no solamente eso, sino que hay mecanismos para tú poder hacer esas denuncias con propiedad, con prueba, y que se investiguen y se toman las consecuencias. Tú no me puedes decir, un soldado está haciendo esto, dígame quién, cuándo, cómo, dónde, y permite que se haga la investigación, porque las Fuerzas Armadas lo ha dicho y el CEFRON también, estamos dispuestos a investigar cualquier situación que usted nos diga. Entonces, lo primero es la frontera en la República Dominicana, la frontera dominico-haitiana, está bastante controlada, con bastante cantidad de efectivos militares, y solamente tienen que ir. No se lleven de lo que están viendo, y además que a veces toman imágenes antiguas, viejas y videos viejos. Vayan, y a los periodistas no hablen de oídas, no hagan estas cosas por las redes, simplemente vayan a comprobar y vean esto. Eso creo que es un primer elemento. El otro elemento que hay que tomar en cuenta también es que en República Dominicana, hasta el año 2012, 2013, no había una forma de tú saber dónde estaban los migrantes, en qué áreas se ubicaban, geográficamente hablando, pero también en qué categoría ocupacional, dónde actividades económicas estaban. A partir del 2013, en República Dominicana, se hizo un plan nacional de regularización de extranjeros, que ha sido considerado uno de los planes más exitosos. Se lograron que se escribieran 280,000, 300,000, no recuerdo la cifra exacta, extranjeros, la mayoría de ellos evidentemente haitianos. Lo primero es que gracias a eso, República Dominicana tiene esa base de datos de esas personas. Claro. Si no son personas que andan ilegalmente por ahí, que antes no tenían ningún tipo de identificación. O que llegaron recientemente. Para poderse regularizar había que haber estado aquí antes del 2011. Claro. Pero se hizo ese proceso de regularización y se continúa tratando de establecer mayores controles. Lo que te digo es, ahora se sabe por lo menos dónde está esta cantidad de migrantes y en qué áreas están ubicados. E incluso de la parte haitiana, hoy hay más interés en el Estado o el gobierno haitiano de dotar de documentos a sus nacionales, por 1000 razones, hasta por el tema de las remesas, porque remesan. Claro. O sea que 1000 cosas. Entonces, hay toda una política migratoria en República Dominicana como nunca antes había existido. Claro. Y un mayor nivel de control, precisamente. Porque, insisto, si tú sabes dónde están, quiénes son, tú tienes mayores posibilidades de tener un mayor control de la población que hay. Inclusive por razones de seguridad nacional o por razones de que algunos puedan cometer algún delito y no tienen ninguna forma de identificación. Con esto del Plan Nacional de Regularización, el país se hizo de una base de datos que incluye diversos elementos de comprobación, desde la huella hasta el iris de los ojos, y dotó de un documento a esa persona. Antes tú no sabías, una persona podía cruzar, ir y venir sin documentos, sin nada, lo atrapaban, lo devolvían, tú no sabías. Con esto ya tú sabes quién es, porque esa base de datos está disponible tanto para el CEFRON como para la Dirección Nacional de Migración. Entonces hay mayor control. Y para la Comisión Nacional Fronteriza. Y para la Comisión, para todo. Y hay mayor control. Además hay que entender, por ejemplo, un trabajo que es necesario hacer. Existen lo que llaman, digamos, habitantes transfronterizos o ciudadanos transfronterizos. Son personas que viven en un lado de la frontera, puede ser aquí o puede ser de aquel lado, y trabajan en el otro lado. Entonces tú tienes que ponerle condiciones favorables a esas personas
para cruzar, para que la persona pueda hacer sus actividades. Algunas son que estudian, otras simplemente tienen hasta familiares a un lado de la frontera, pero entender que esa gente tiene una condición especial y que por lo tanto pueda hacer el tránsito. La transhumancia. Sí, sin ningún tipo de problema. Las migraciones en ninguna parte del mundo se pueden detener. Eso no hay forma de detenerla. Ahora, usted sí puede tener controles y, como digo, un país, y República Dominicana es un gran país, tiene todo el derecho de tener su propia política migratoria. Una política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos, obviamente, basada en la convivencia, en la coerción social y en el respeto a las personas, pero también en el respeto a sus propias leyes. Y aquí las leyes ya están bastante claras. Y te insisto, nosotros nunca antes habíamos tenido una política migratoria como la que existe en la actualidad y que se respeta. ¿Ya tuviste cuántas personas dijeron a las Fuerzas Armadas que han sido impedidas de entrar por la frontera? 140,000 más o menos. O sea, no es poca cosa. Eso te indica el control que hay. Fueron expulsadas creo que 46,000 de esas. Fueron impedidas, porque hay un asunto de la deportación pero además de eso, ¿cuántas mercancías, cigarrillos, etcétera, de contrabando fueron encontradas en la frontera y también impedido que se hiciera el ilícito del contrabando? Pues, ahí están las cifras. Y si el que no lo crea, pues tome una cámara y vaya a la frontera. Que además hay libertad de usted hacer eso y de ver cómo real y efectivamente funciona. Lamentablemente, en la época de la posverdad, ya cualquier persona con cierta tecnología viene y te hace un montaje relativamente bien hecho, o te toma una... Mira, ya no solamente pasó con esto de la migración, también pasó con unos haitianos y una leña, que el Ministerio de Medio Ambiente tuvo que explicar que eso había sido una situación que se había presentado hace un tiempo. Y cada cierto tiempo, tú te fijas... Que te arman el expediente. Te arman un expediente. Cada vez que recibas algo, una imagen, un asunto del periódico, un recorte, hay que fijarse bien en la fecha. Porque lo primero que se está haciendo mucho en las redes es enviando cosas de situaciones ya solucionadas o situaciones en curso de solucionar, como si estuvieran pasando en el momento actual. Y lo segundo es estar atento para ver si es una imagen, dónde es que la imagen realmente está ocurriendo, porque han mandado mucha imagen en donde no se ve por ningún lado que sea una frontera. Puede ser tanto en Dajabón como en Montecristi, como en un campo de Moca. O como en Independencia. O Independencia, o Neiva. O Neiva. Y además no sabes a qué van tampoco. Claro. Es decir, quizás son gente que van a alguna actividad social. Hasta religiosa. Hasta religiosas, etcétera. O sea, no hay forma de identificar esto. Entonces, cada vez más la forma de tú combatir esto es muy personal. Es tú asumiendo frente a las redes y frente a estas informaciones una actitud más inquisitiva, más reflexiva, menos emocional, porque mucha gente que distribuye este tipo de propaganda y de cosas que no son ciertas, lo hacen precisamente con la esperanza de que si tú tienes un tema que a ti te interesa, tú te molestes, entonces al molestarte tienes poca posibilidad de hacer el análisis racional y de observar las posibles incongruencias que ahí se presentan. Ciertas perspectivas analíticas conciben los grupos sociales como compartimentos estancos, inamovibles, y prácticamente ignoran el concepto de la movilidad social. Entonces, para mí es una cuestión importante porque entiendo que la mano de obra haitiana es mano de obra demandada por el aparato productivo nuestro, que es a su vez una demanda que generada en la movilidad social de nuestros, de ciertos grupos nuestros, sociales nuestros, o que emigraron, o que eran pobres en la década del 60, como la mayoría de mis compañeros estudiantes universitarios o de la escuela, y que 30 años después, pues no lo son gente próspera y rica, sí, movilidad social. Aquí hay gente que quiere seguir entendiendo al modo más dogmático y menos científico, que las sociedades
no evolucionan y son entidades inmóviles. Entonces, porque aquí se quiere penalizar al débil. ¿Cuál es el débil de la ecuación? El inmigrante que atraído se ha movido siempre, no solo en el Caribe, sino en el planeta Tierra. ¿A dónde hay trabajo? Allá voy. Pero es en el Canal de Panamá, allá vamos. Es en Cuba por la industria azucarera, ahí vamos. Es en Jamaica, voy aquí o allá. Eso es una constante. Pero aquí hay gente que construye una perspectiva desde no solo las redes sociales, sino desde la esfera de los prejuicios y de la perversidad que pretende convertir a gente que es absorbida en mano de obra, que paga impuestos, porque come aquí, vive aquí. Qué bueno que dijiste eso, precisamente, si tú te pones a pensar, cuando esa mano de obra es irregular, es decir, no está en un proceso de regularización, no está, porque la palabra ilegal no es correcta utilizarla en términos de migración. Las migraciones y los seres humanos no son ni legales ni legales. En este caso se usa la palabra irregular para indicar que no tiene el permiso necesario para estar en un país, que no tiene, como diríamos en buen dominicano, los papeles. Pero imagínate, inmediatamente todo un proceso para que esta gente tenga papeles. Tú acabas de decir algo muy importante, y es, bueno, ellos trabajan. Si tienen papeles, ya es diferente porque tienen que pagar impuestos, están en la tesorería de la seguridad social, sí, tienen una serie de derechos que a ellos les convienen, pero que también les conviene al Estado porque capta parte de lo que le corresponde con respecto al trabajo de esa persona. Ahí es donde tú ves también cómo muchos sectores que se llaman nacionalistas, en el fondo, y lo que desean, no es que no haya migrantes, no. Quieren que haya migrantes, pero irregulares, porque son los que le permiten tener mayor nivel de ganancia y una mano de obra más sumisa. Un Estado, y más el Estado dominicano, lo que quiere es, bueno, las migraciones no se detienen, nosotros vamos a aceptar niveles de migrantes tal y como se puedan, pero tienen que estar regularizados, tienen que estar con sus papeles en orden, tienen que tener sus carnets de identidad, su cédula, si es necesario, tienen que estar inscritos, y además de eso, tienen que estar con ciertas condiciones de trabajo. Y domicilio. Y domicilio y ciertas condiciones de trabajo que respeten los derechos humanos. Sí, ese es el punto. Y ese es el interés de una política migratoria y el interés de la política migratoria dominicana. No es crear mayor cantidad de ilegales, no es traer mayor cantidad de migrantes ni nada por el estilo. Eso no le conviene al Estado y no en lo que está. Hay un control de la frontera. Ahora, las personas que están aquí y cumplen con los requisitos, que estén efectivamente bien documentados. Ramón, pasando a otro tema, ¿es posible desde la actualidad, si se quiere, de las redes sociales y por el otro lado el desmembramiento de algún modo, el llamado partidarismo tradicional, socializar y construir una agenda nacional ajena a ciertas malas interpretaciones, a ciertas perversidades en tanto intereses particulares y ajena a una focalización del interés social alrededor de una o dos consignas que en su momento con ellas se pretendió movilizar a toda la población y generar un estado generalizado de cuestionamiento sistémico. Mira, todas las sociedades necesitan tener vamos a llamar un liderazgo político, social y económico, con capacidad de diálogo, es decir, con capacidad de sentarse y poder conversar para generar precisamente una agenda en ese sentido que tú digas, y los contenidos que pueda tener esa agenda. Ahora, para tú lograr eso, tú necesitas lo siguiente. Tú y yo estamos aquí sentados. En este contexto son lo que llamaríamos en sociología dos actores conversando.
tú tienes una idea clara de lo que me quieres preguntar y de lo que quieres decir y sostener. Yo tengo una idea clara de lo que quiero decir a las preguntas que tú me haces, e inclusive hasta te puedo cuestionar en un determinado momento, porque los dos estamos claros de hacia dónde queremos ir. Entonces, eso es necesario para que se pueda dar esa agenda. Es lo que en sociología se llama el sujeto constituido, ya sea un partido que diga, bueno, yo soy un partido que tengo una tradición X, que mi visión es lograr una sociedad más democrática, o tal vez mi visión es imponer un candidato que sea un candidato autoritario porque es lo que me gusta, o lo que sea, pero que esa organización, en este caso política, tenga esa mente clara. Puede ser una organización civil que diga, mira, a mí lo que me interesa es que en el país haya mayor nivel de institucionalidad. Y yo no me meto en más nada. Lo mío es concentrarme en la institucionalidad. Pero yo estoy claro que para lograr institucionalidad debe ser así. Entonces, tú necesitas ese tipo de organizaciones, de instituciones y de partidos que puedan tener ese diálogo. Primero, que estén claros sobre lo que quieren, pero luego viene lo otro. Que sean capaces de dialogar y después que sean capaces de dialogar, de llegar a acuerdos que acepten cumplirlo. Entonces aquí es donde está fallando últimamente en República Dominicana algunas cosas. Porque además, primero, tú te pones a ver un movimiento social que viene con unas reivindicaciones que a veces muy coyuntural. Al principio viene con una reivindicación, vamos a meter preso a todo el que menciona en Brasil. De repente meten preso a todo el mencionado en Brasil. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es, bueno, pero yo le dije a usted que no podíamos meter preso a todo el que debía Brasil sin hacer una investigación. Bueno, ahora queremos que lo suelten entonces, porque no fue. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a meter preso a alguien? No sé, vamos a meter a que usted quiera preso. ¿Tú crees que tú puedes llegar a algún diálogo, a alguna conclusión, cómo modificar la sociedad dominicana de ese punto de vista? O, por ejemplo, yo te pongo el caso del PRM. El PRM es un partido de reciente formación que inclusive ha tenido un gran éxito. Es el partido que se forma, aunque venga de la tradición del PRD y de una organización que tenía muchísimos años, la Alianza Social Dominicana, pero no hizo un mal papel electoral. En su primero como PRM obtuvo alrededor de un 20 y pico por ciento, 27, 28, sumado a los aliados alrededor del 34%. Es un partido entonces que debería poder negociar. ¿Tú te has fijado que con el PRM es difícil establecer acuerdos y llegar a un acuerdo estable que tú puedas decir, bueno, vamos a empujar esto hacia adelante? Porque cuando se sientan a negociar, bueno, tú lo ves, están en el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura tiene una característica clara. Las deliberaciones no son públicas, no son secretas, porque ahí están todos. No son públicas porque, tú sabes, y está así constitucionalmente hablando y en las reglas, porque tú y yo estamos hablando de poner jueces. Y tú me dices, fulano de tal. No, mira, fulano de tal tiene este problema, Perencejito tiene este problema. Entonces tú te imaginas que todo el mundo comience a ver todas esas adquisiciones sobre situaciones y cómo eso crearía situaciones inclusive terribles, personales. Que sí podrán ver las entrevistas. No, eso lo va pero la entrevista ya es diferente, tú estás careando con la gente, todo el mundo lo podrá ver. Pero ahí en las deliberaciones, en donde cada quien dice, yo apoyo por esto u otras razones. Josefa, que es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura por el PRM, el otro día salió públicamente estableciendo por qué algunas de las personas que están en el Consejo Nacional de la Magistratura habían dicho que tal juez no lo debía ser. Eso es una violación absoluta a lo que se había acordado. Claro. Entonces, para tú constituir una agenda nacional, para tú constituir y poder tener una sociedad política que vaya junto hacia los intereses de todo el país, tú primero tienes que tener que todo el que te participe en eso esté claro. Segundo, que tenga disposición, claro de cuál es un subjetivo. Segundo, que tenga la disposición al diálogo, a sentarse a la mesa. Pero ¿cómo tú te vas a sentar a la mesa con alguien que está diciendo constantemente que tú eres lo peor del mundo? O que tú eres una dictadura, o que tú no puedes. Hay que tener un lenguaje diferente. Que te descalifique como interlocutor. Que te descalifique como interlocutor. Y tercero, la voluntad y el deseo de cumplir lo pactado. No importa si lo pactado es lo que tú quieres exclusivamente. No. Porque lo pactado es lo que una de las partes quieren.
término medio, digamos. Sí, siempre va a haber una discusión. Ahora, es inevitable que el que tiene más recursos, el que tiene más poder, pues va a influir más. Ahora, eso es inevitable en toda parte del mundo, aquí y en Pekín, ya sean los recursos económicos o los recursos políticos. Entonces, esa es la gran dificultad que aquí se tiene para lograr un gran consenso nacional. Un consenso que es muy necesario. Mira, ahí tú tienes el tema migratorio. ¿Tú quieres algo que dé más bandazo que el PRM en términos migratorios? Es decir, en las elecciones no lo menciona, en las otras dice que hay muchos haitianos, en otros dice que sí, que el plan de regularización está bien, en otros dice que no está bien. Así tú no puedes llegar a un acuerdo en ese plano. Pero lo mismo ocurre cuando tú piensas, por ejemplo, en algo tan importante, el pacto fiscal en República Dominicana. Es decir, ¿cuál es el problema de poderse sentar toda la sociedad dominicana a discutir esto? Una de las razones es que no hay ese actor constituido, es que no hay una claridad de hacia dónde queremos nosotros tener. Bueno, hay claridad de un sector, pero no de todos los sectores. Entonces muchas veces te sientas a negociar y más que ser positivo para el país, termina siendo negativo, porque o se llegan a acuerdos que no se respetan o simplemente eso se convierte en un show en donde todo el mundo quiere figurear y decir tal cosa y nunca se llegan a ninguna conclusión. Esa es una de las desgracias para poder lograr una agenda nacional. Una agenda nacional. Y además de eso, como te digo, que no existe un movimiento ciudadano también que obligue a estos sectores a sentarse en la mesa de negociaciones a discutir cosas concretas. Ramón, personalmente tengo la aprehensión, dándole seguimiento al tema del Consejo Nacional de la Magistratura, de que al igual que en otros casos importantes que están en la palestra y que son preocupación nacional, si se quiere, como el caso de Odebrecht y demás, sobornos, encantados y demás, de que no importa quiénes se elijan, siempre va a terminar siendo, en función de esa predisposición, siendo no mi responsabilidad, sino aquello. Tipo la conducta extrañísima de una honorable magistrada que termina opinando donde no tiene que opinar, inhibiéndose y luego desinhibiéndose, y nadie sabe cómo es, porque hay un vedetismo también judicial, digámoslo. En este caso, ya uno sabe, y lo ve en los titulares, que dicen, bueno, si el PLD impone sus jueces, y si estos no son de tales o cuales características, y ni siquiera se inhiben y proponen sus propios candidatos, uno dice, pero es que no importa cómo salga el rolling. Sí, pero eso, mira, eso a quienes le está afectando y a quienes les afecta, es a ellos mismos. Tú acabas de decir eso. Te voy a decir, ¿cuánto tiempo dicen ellos que hay aquí una crisis institucional y una crisis política? Y mientras ellos dicen eso, el presidente hace su visita sorpresa, como todo y tranquilón. Se siguen inaugurando escuelas y la gente sigue yendo a las escuelas. Más de 1 millón de personas están en jornada extendida. La cantidad de gente que recibe préstamos a través de Banca Solidaria es enorme. El país va a la escuela tranquilo, trabaja tranquilo, y parecería que esta gente está por allá diciendo todas estas cosas. Pero además de eso, ya hay una experiencia en esto. Ellos decían lo mismo y hacían lo mismo con respecto a la Junta Central Electoral. Institucionalmente, ¿quién elige la Junta Central Electoral? Sí. El Senado de la República, dice la Constitución. Se eligió una Junta Central Electoral. ¿Tú sabes dónde estaban ellos ayer? Visitando a la Junta Central Electoral, y se reunieron a puerta cerrada con ellos para discutir lo que sea que vayan a discutir. Porque los delegados están ahí. ¿Qué pasa con eso? Están simplemente aceptando que esa elección fue correcta. Pues eso mismo va a ocurrir con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal Superior Electoral. Va a haber una selección que se va a hacer como dice el librito. Y el librito dice que es el Consejo Nacional de la Magistratura que lo puede elegir. Y lo elige la mayoría. La mayoría, no tiene que ser unánime. Ahí todo el mundo tiene derecho a conversar, a discutir. Se va a elegir, quizás, como tú dices, puede ser que haya un pataleo y luego todo normal. Habrá consejo, habrá Suprema Corte de Justicia y habrá Tribunal Superior Electoral.
y ellos tendrán que simple y llanamente asumir que esas son las autoridades y cuando vayan a llevar algo a la instancia van a tener que llevarla. Que resulta de la Constitución y de los reglamentos de las leyes. Porque esas leyes. son las reglas del juego de este Claro. país. Y si aquí nosotros queremos imponerle a las instituciones que son las que eligen nuestros deseos, y eso no es así. En Estados Unidos, ¿quién elige a los miembros de la Suprema Corte de Justicia? Es el presidente que postula. Claro. Y hubo una dificultad ahora cuando estaba saliendo Obama no hizo la postulación y esperó a ver quién iba a ganar. Ganó Trump y Trump hizo la postulación y se aprobó. Punto. Ya hay otra persona en la Suprema Corte de Justicia. Y yo no vi que los partidos pequeños allá estaban diciendo, Trump no debe ser, tú tienes que poner al que yo diga. Sí. No. Esas son las reglas del juego. Fulano no puede quedar fuera. ¿Y por qué? Esas son las reglas del juego. Además, sí, eso sí, hay un derecho que lo están ejerciendo, que a propósito lo está ejerciendo también organizaciones como Participación Ciudadana y el bloque opositor, de enviarle una comunicación al Consejo Nacional de la Magistratura diciendo a esta persona yo la objeto y por qué la objeta. Pero es potestad del Consejo revisar esas objeciones y decir si son buenas o no son buenas. Es decir, el hecho de que usted mande una objeción no quiere decir que le vayan a hacer caso. Tampoco quiere decir que la obvien. Claro que tienen que prestarle atención, pero la decisión la toman quienes tienen que tomarla en función de las reglas del juego. Además, yo te voy a decir un asunto. Por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, hay todo un mecanismo que hace muy difícil que se pueda nombrar cualquier juez en términos de la Suprema Corte, porque son de carrera. Sí. Es decir, tú tienes que haber pasado por todo un proceso para poder ser elegible hacia la Suprema Corte de Justicia. Ya en el Tribunal Superior Electoral es otra historia, pero obviamente ya son unas discusiones que se van a dar dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Ramón, penosamente, pues hemos llegado al límite de tiempo para esta conversación que siempre resulta edificadora y bueno, agradecerte. Permíteme hacer el anuncio de que este Canal 4 RD será la transmisión matriz a partir del jueves a las 4 de la tarde y seguro casi todo el fin de semana, con excepción del domingo, estaremos transmitiendo todas las entrevistas y el proceso de entrevistas que llevará a cabo el Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado, como todos sabemos, bueno, pues por el propio presidente de la República y por todos los que le componen, de tal suerte que, pues, que se sepa desde ya que se estará dando una cobertura permanente e ininterrumpida a este proceso de cara a la transparencia, que no necesariamente, como ya se ha explicado, a las deliberaciones que son propias de un organismo que, como en todas partes del mundo, pues tiene también que actuar con la discreción pero lo importante es lo que tú acabas de decir. Todo el mundo que desee, a través de Radio Televisión Dominicana, podrá ver todas las entrevistas y podrá decir, este me simpatiza, este no, este supo responder, aquel cumple con los requisitos, el otro no cumple con los requisitos, y cada quien podrá hacerse una idea. ¿Cuáles preguntas se le formularon a cada quien y con cuáles intenciones, etcétera? Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Antes de cosas, yo quiero desearle mis buenos deseos y que se alivie pronto a Ramón Tejeda Riz, que lamentamos que no esté aquí. No es que nos encante estar contigo también. Que digamos que tiene una merecida vacaciones y descanso, ¿verdad? Okay. Y bueno, a todos ustedes, pues, continúen con esta programación de Ojalá y del Canal 4 RD, que de inmediato, pues, nos trae a Lalo Gómez para hablarnos del derbi de jonrones y todas estas informaciones con las que él se deleita y nos deleita cada mañana.